Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Deseamos que el Señor los haya cuidado y haya guardado durante esta semana, y es un placer y un gozo el volver a encontrarnos a través de este medio para seguir compartiendo de la palabra del Señor. Vamos a suplicar su guía y su dirección a través de una oración y después comenzaremos con la clase. Señor y Padre Celestial, agradecidos estamos a ti porque una tarde más tú nos permites compartir de tu palabra, Señor. Nos permites acercarnos hasta ella, Dios mío, y te rogamos que en tu rica y grande misericordia tú nos des discernimiento y sabiduría a través de tu Santo Espíritu para entender y comprender las grandezas inescrutables, Señor, que tu santa palabra nos revela, Dios mío, de ti. Queremos honrarte, Señor, a través de nuestras vidas. Queremos servirte tal y como solo tú eres digno de recibir ese servicio, y adorarte como solo tú eres digno de recibir adoración, Padre. Y para ello necesitamos conocerte y conocer de ti, y es por eso que acudimos a tu palabra, Señor, en este estudio, para que nos ayudes a través de él, Señor, y podamos alcanzar ese conocimiento. Asimismo, seguimos confiando en el poder de tu palabra para salvar, y, Señor, cualquier persona que pueda estar escuchando esta grabación, Padre, pues te rogamos que tengas misericordia y tú uses esta palabra también para que pueda dar salvación y vida eterna a su vida. Así, Señor, te lo rogamos y te damos las gracias y lo ponemos todo en tus manos, en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén, Señor. Bueno, la semana pasada, como saben, iniciamos un nuevo estudio, un nuevo tema en el estudio de la palabra de Dios, con el propósito de seguir conociendo a Dios y conociendo de Dios. Y si recuerdan, aquellos que pudimos participar de este tiempo, y si no, pues pueden verlo a través de la grabación que tenemos en nuestra página de YouTube, estuvimos hablando acerca de la obligación que todo creyente, que todo cristiano tenemos para con las Escrituras, para con la palabra de Dios. Y lo que estamos estudiando, y en la voluntad del Señor queremos seguir viendo a lo largo de las próximas ocasiones, es que nuestra obediencia a la palabra de Dios, para todos aquellos que nos llamamos hijos de Dios, no es una opción, sino que es una obligación. Y así, si recuerdan, la pasada semana pudimos ver en unos cuantos pasajes cómo el apóstol Juan ya nos presentaba esta obligación cristiana de obedecer las Escrituras. Veíamos cómo vivir según la palabra no es algo opcional para el cristiano, sino que realmente es una obligación que debemos de tener. Ahora, queremos que entendamos algo muy importante, y también yo diría que bastante confortante, y es que como terminábamos leyendo la vez anterior, en aquella lectura en la que Juan nos exhortaba, veíamos que la palabra, como decía Juan en su primera carta en el capítulo 5, versículo 3, los mandamientos de Dios para el creyente, decía, no nos son gravosos. Es decir, que lo que Dios nos manda para nuestra obediencia, para el verdadero Hijo de Dios, para el verdadero creyente, no nos resulta una carga pesada que Dios quiera poner sobre nosotros. No nos resulta ni una pesadez, ni una molestia, ni un incordio, sino que todo lo contrario, como también declaraba el salmista, toda la palabra de Dios se convierte para nosotros en más deseable que el oro, que mucho oro afinado, y dulce más que miel, que la que destila del panal. Así lo podemos leer en el Salmo 19, versículo 10. Pero fíjense, sigue diciendo el salmista en el versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Evidentemente el salmista se estaba refiriendo a toda la palabra de Dios. Para él, evidentemente, toda la palabra de Dios
de la que él disponía en aquel momento. Pero para nosotros, toda la palabra de Dios de la cual disponemos hoy. Y miren, solo alguien que ha vivido la verdad en obediencia y sujeción a ella podía expresarlo de esta manera tan clara y con tanta convicción como lo estaba haciendo el salmista. Para él, para su autor, la palabra, ¿verdad?, era deseable y era apetecible. Y él veía que en su obediencia a esa palabra, él era bendecido en gran manera. Nosotros también deberíamos de sentirnos igual que el salmista al acercarnos en obediencia a la palabra de Dios. Así que, como ya decíamos la pasada semana, vamos a ver en estos días 10 características o ejemplos que la propia palabra de Dios nos muestra en cuanto a lo que ha de ser nuestra obligación hacia las Escrituras. Hoy vamos a ver 2 de ellas. Primero, vamos a ver la importancia de recibir la palabra de Dios. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues miren, el creyente debe de recibir toda la palabra como lo que verdaderamente es, la palabra de Dios. No podemos ni debemos de pensar de ella de otra manera. Y miren, en este caso no nos estamos refiriendo tanto a considerar el hecho, que ya estoy convencido de que sabemos, de que ciertamente la palabra fue escrita por hombres, pero que ellos, todos y cada uno de ellos, recibieron la inspiración del Espíritu Santo de Dios. No nos referimos tanto a eso, sino que nos referimos a que debemos de considerar la implicación que debe de ser para nosotros saber de quién procede la palabra. Y que la palabra entonces procede de Dios, el Dios creador y todo soberano. Lo cual evidentemente nos está hablando entonces del poder de la palabra y de la autoridad misma que tiene la palabra. Cuando el apóstol Pablo, durante su segundo viaje misionero, tuvo la oportunidad de ir a predicar a los hermanos de Tesalónica, o en este caso todavía no eran hermanos, evidentemente estaba llevando la palabra. Cuando él tuvo la oportunidad de predicar en Tesalónica, sus oyentes no solamente recibieron su palabra, sino que también la aceptaron. Ellos no la rechazaron en ningún momento, sino que adoptaron lo que el apóstol proclamaba como palabra de Dios y no de hombre. Y así podemos leer en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 13, lo siguiente: por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Miren, estamos viendo cómo el apóstol Pablo se mostraba tremendamente agradecido a Dios. Y fíjense, dice que él sin cesar le daba las gracias a Dios de cómo aquellos creyentes habían recibido su predicación de la palabra como palabra de Dios. Y vemos cómo esta palabra de Dios actuaba, obraba, y estamos nosotros convencidos de que de una manera muy poderosa en la vida de cada uno de ellos. Sin lugar a dudas, para esto tuvo mucho que ver que ellos recibieran esta palabra como lo que verdaderamente era, la palabra de Dios. El ejemplo de la respuesta de estos hermanos de Tesalónica hacia la palabra es también el que deberíamos de seguir todos y cada uno de nosotros, aquellos que somos creyentes genuinos en el Señor. Hacerlo al leer, estudiar y meditar la palabra, y así también hacerlo al oírla, enseñada y predicada por hombres de Dios. Evidentemente, como también hicieron los hermanos de Berea, debemos de recibirlas con solicitud, escudriñando que todo lo que se nos está predicando y enseñando evidentemente es conforme a la palabra de Dios. Recuerden cómo actuaban estos hermanos, leemos en Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica,
pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Por lo tanto, queridos hermanos y amigos, una primera implicación, una primera obligación que tenemos todos los creyentes es recibir la palabra de Dios como lo que verdaderamente es la palabra de Dios, no solamente reconociendo su origen, sino también lo que esto debe de implicar en nuestra vida. En segundo lugar, también debemos de orar con ellas. Orar con ellas. Miren, sabemos que como el respirar y el comer son necesarios para sostener toda vida, pues así también la oración y la meditación y el estudio de la palabra lo son para sostener nuestras vidas espirituales. En el primer caso, el de la oración, sabemos que ésta nos permite elevar con nuestras palabras a Dios todas nuestras acciones de gracias, todos nuestros ruegos y peticiones, nuestras intercesiones en favor de otras personas y todo lo demás que pueda haber en nuestros corazones y que mediante la oración, ¿verdad?, nosotros presentamos delante de nuestro Dios. Pero también por ella, por la oración, nosotros los cristianos le pedimos a Dios que Él nos pueda ir dando dirección y guía en nuestras vidas espirituales, y que pueda proveernos, ¿verdad?, para nuestro crecimiento espiritual. Y Dios, para este crecimiento, nos ha dejado su palabra. Por eso, no hoy, sino ya un poquito más adelante, vamos a ver también que otro punto en nuestra obligación para con las Escrituras es el alimentarnos de ella. Pero hoy, como estamos viendo, lo que tenemos que hacer es orar con ellas. Para poder alimentarnos de la palabra, antes debemos de orar con ella. Es decir, que orar a Dios, primeramente, para que podamos solicitarle que Él nos capacite y nos ayude para entender su palabra. El salmista declaraba lo siguiente en el Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Miren, si algo sabía perfectamente el salmista autor de estas palabras, de este tan reconocido y más grande salmo, es que claramente para él, Dios era el autor de las Escrituras, y él así había recibido la palabra, como palabra de Dios. Y por lo tanto, ¿qué más apropiado podía haber y qué más apropiado podía él solicitar a Dios que de Dios mismo recibiera la ayuda para poder entenderla? Él le dice: oh Dios mío, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Queridos hermanos, si nosotros también queremos admirar las maravillas de las profundidades de la palabra de Dios, también nosotros tenemos que pedirle a Él primeramente que nos dé discernimiento para entenderla, que Él nos abra también nuestros ojos, lo cual, queridos hermanos, Dios hará. No tengamos duda de que si le pedimos a Dios, Él abrirá también nuestros ojos para poder entender su palabra. Y miren, quiero que entiendan algo con lo que estamos diciendo. No nos estamos refiriendo aquí al mero hecho de que porque yo oro, ¿verdad?, ahora, pues nuestra mente en ese momento se llena de lucidez y ya soy capaz de entenderlo todo. No nos estamos refiriendo a esto. A lo que nos estamos refiriendo es que a esta debe de ser siempre y primeramente nuestra disposición. Nuestra obligación para con la palabra es orar con ella, si realmente queremos recibir el entendimiento de parte de Dios por los medios que ya luego Dios nos proveerá. Lo que sí es cierto es que si no lo hacemos, si no oramos a Dios para que Él nos ayude a comprender aquello que procede de Él, como es su palabra, realmente no es que sea difícil, diríamos que es prácticamente imposible entenderla. Por eso, también para nosotros es una obligación
para con las Escrituras, el orar con ellas. Bueno, queridos hermanos y queridos amigos, hoy lo dejamos por aquí, habiendo visto estas dos primeras características de nuestra obligación para con las Escrituras. Por un lado, recuerden, recibir la palabra como lo que verdaderamente es, la palabra de Dios. Y por otro lado, orar con ellas, orar para que Dios, su autor, nos ayude a entenderla y nos ayude a comprenderla para vivirla en nuestra vida. Les emplazamos, Dios mediante, para que en la próxima semana podamos seguir viendo este apasionante tema y entendiendo cuál es nuestra obligación para con las Escrituras, para con la palabra de nuestro Señor. Así que les esperamos en la voluntad de nuestro Señor aquí el próximo jueves en nuestro estudio de la palabra. El Señor los cuide, que el Señor los guarde y que el Señor nos bendiga.